Listo. Entonces, ahora sí, bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, esperando que el joven se nos conecte. Entonces, vamos a continuar con lo que habíamos visto en líneas de transmisión. Habíamos dicho un primer acercamiento del modelo de una línea de transmisión. De un modelo de una línea de transmisión. Y volvamos nuevamente a recordar, cuando usted tiene una línea de transmisión, usted puede entender que nosotros, al pasar o al haber movimiento de cargas dentro de un cable, siempre vamos a considerar que ese movimiento de cargas es, el movimiento de electrones, y recuerde que cuando hay un movimiento de electrones o un movimiento de cargas, se genera un campo magnético alrededor de ese cable, ¿sí? Eso, en últimas, es un inductor. ¿Por qué? Porque la línea eléctrica o la línea de transmisión realmente lo que hace es, generar un campo magnético alrededor de las líneas. Eso sí que es verdaderamente... Eso sí que es verdaderamente importante tenerlo en cuenta. Hay gente que no piensa, ¿no?, que eso sucede. Y entonces, por eso les digo que cuando tienen esas líneas de transmisión de alta tensión, las altas tensiones se producen desde el punto de generación de energía eléctrica hasta el punto de distribución, o donde van las subestaciones. Ahí, en ese momento, en ese punto, es donde usted tranquilamente puede analizar su proceso, ¿no? Su proceso. Y usted siente ese campo magnético, porque es que ya estamos hablando de que esas líneas llevan 145.000 voltios, 45.000, bueno, eso depende del punto en el que nos encontremos, generan una diferencia potencial muy grande, y ese movimiento de cargas, pues no es muy alta, pero sí produce un campo magnético que inclusive se siente. Ahora, si usted mira una línea de transmisión, este es un cable que es un conductor, este es otro cable que es otro conductor, y está separada por el aire, y si no está separada por el aire, está separada por un dieléctrico, y pensemos en un cable, por ejemplo, con el que usted conecta la energía de su computadora al toma, o el televisor al toma, o cualquier dispositivo al toma. Ellos son dos pares de hilos, normalmente tienen dos, otros tienen tres. Recuerden que cuando tiene la conexión física tierra, pues tiene una tercera línea que es la tierra, pero la mayoría de equipos tienen solo dos. Entonces, tiene sus dos líneas, pues que lleva la fase y el neutro. Es la otra línea, ¿no? Entonces, eso es para poder cerrar el circuito, y cuando usted cierra el circuito, pues puede tranquilamente mirar ese movimiento de cargas. Como es un conductor y otro conductor separados por un dieléctrico, ese es el concepto de un condensador o capacitor. Entonces, por lo tanto, estos capacitores, a medida que la línea va avanzando, se van formando una serie de capacitores, y por eso están en derivación, es decir, en paralelo. Y los inductores, pues, están en serie. A medida que el cable es más largo, pues más inductivo es. A medida que más largo es, pues también más capacitivo es. Entonces, así es como nosotros veremos nuestra línea de transmisión. Y aquí empecemos a ver. Dice que la línea la podemos modelar de esta manera, donde los valores E, L y C son iguales y son factor de la longitud. Aquí ya empezamos a hablar de que son elementos, como les había dicho antes, elementos distribuidos. ¿Qué queremos decir con elementos distribuidos? Que no son concentrados. ¿Qué significa concentrados? Que es que usted lo está viendo como si fuera una bobinita. Este es un capacitor como si fueran los capacitores que usted conoce, una bobinita, un capacitor. No, señor. Aquí son elementos distribuidos y son factor de la longitud de la línea. Entonces, a este tipo de líneas normalmente le llamamos nosotros los formadores de pulsos. ¿Por qué formadores de pulso? Porque cuando usted cierra esto en un interruptor, inmediatamente se forma un pulso que va viajando a través de toda la línea. Entonces, por eso se llaman así, formadoras de pulsos. Cuando nosotros en este sistema, nosotros cerramos este circuito, este interruptor, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente aparece una especie de frente de onda.
que va apareciendo y se va moviendo en esta dirección, en la dirección de izquierda a derecha, por la razón que va pasando, y esto sucede de la siguiente forma. Cuando apenas usted cierra el circuito, recuerde que el inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente. Entonces, como empieza a aparecer una corriente, él inicialmente se comporta como si hubiera un circuito abierto, ¿sí? Para después de que cuando ya esté cargado, es decir, cuando ya se produzca el campo magnético alrededor de él, se comporte como un cortocircuito. Entonces, empieza a dejar pasar poco, hasta que llega mucha corriente y ya deja pasar toda la corriente que le llega. Y entonces el frente de onda, digámoslo, el frente de onda va llegando de esta forma, va moviéndose aquí, luego va moviéndose aquí, dependiendo de la carga. Y cuando ya llega aquí, aparece el frente de onda aquí y aquí aparece un voltaje en este punto, y en este punto aparece un voltaje, por supuesto. ¿Por qué? Porque es el voltaje que estamos teniendo aquí, señores. Cuando ve ese voltaje aquí, el capacitor, como estaba descargado en sus terminales, no había voltaje. Este señor se puso, o sea, empieza a cargarse y a aparecer un voltaje grande en sus terminales. Como el capacitor es un elemento que se opone a los cambios de voltaje, lo que sucede es que en estos puntos, en estos terminales de aquí, está apareciendo un voltaje grande, entonces él se opone a los cambios. ¿Cómo se opone? Haciendo que esto se comporte como un cortocircuito. Al ponerse en cortocircuito, el voltaje va apareciendo lentamente hasta que se termina cargando el condensador. Cuando ya se carga el condensador, aquí ya aparece B sub 0 y deja que siga moviéndose. Vuelve y se encuentra con esta bobina, la bobina se opone a los cambios de corriente, empieza a dejar ahí todo su proceso, se encuentra con este condensador C2, en esos terminales inicialmente no había voltaje, por lo tanto se espera que aparezca el voltaje, bueno, todo el cuento, y empieza a moverse esto como si fuera un frente de onda desde la fuente hacia la carga. ¿Listo? Entonces, así es como funciona esto, espero que me hayan entendido. Ahora, ¿qué tan rápido y qué tan lento se moverá eso, esa onda? Pues dependerá de qué tan grande y qué tan pequeños sean los inductores y capacitores. Si el inductor es pequeño, pues se va a poner de la menor manera, mientras que si el capacitor es pequeño, también se va a poner de la mejor manera. Inversamente diríamos que si L y C son pequeños, pues estos no se van a demorar mucho en cargarse y el frente de onda va a viajar rápidamente. Pero si L y C son grandes, pues lógicamente va a viajar un poco más lento. Y si son más pequeños, pues más pequeños. Profe, qué pena. ¿Y de qué depende qué valor tengan L y C? Pues el inductor y el capacitor. Recuerda que yo les dejé una investigación, ¿cierto? En el que decía cómo encontrar los valores de L y de C de cada una de las líneas. ¿Se acuerdan? O investigaron y no se acuerdan. ¿Sí se acuerda, Daniel? Ah, ya, sí, la consulta de. Ajá, ya. Yo sí Exacto, dije, sí, sí, señor, ya, así es. qué pena, qué pena, ya. Entonces, no, tranquilo, eso está muy bien que haga la pregunta, pero entonces mire, es lo siguiente, por ejemplo, si usted tiene un cable coaxial, usted conoce el cable coaxial, lo voy a ver como si fuera un corte axial, es decir, atravesado. Aquí se ve la puntica del cable, digamos que el cable va para allá. Alrededor de él hay un dieléctrico y alrededor y fuera de él hay una mallita allí, ¿no? Una mallita que usted la ve así, listo, digamos que esto sea una malla, pues, ¿listo? Entonces, ¿de qué dependen los valores de L y de C? Estos valores dependen de qué tan grueso sea este cable, de qué tan grueso sea el dieléctrico, de qué material está hecho el conductor externo y todo eso. Por eso les decía, para calcular los parámetros primarios, a esto se le llaman parámetros primarios. Aquí los hemos hecho los parámetros primarios, pero de una línea de transmisión sin pérdidas. Después vamos a empezar a entender esos conceptos. ¿Qué les digo? Listo. Entonces, ¿sí está claro? ¿De qué dependerá? Pues varias cosas, Daniel. Por ejemplo, ¿qué tan grueso es el cable? ¿Qué tan delgado es el cable? ¿Qué tan separados están? ¿Qué tan cerca están? ¿Qué más?
¿Qué tanto dieléctrico tiene? ¿Qué tipo de dieléctrico es? Todo eso influye en las características físicas del material, son los que determinan los parámetros primarios, acuérdense. Cuando vieron ustedes las líneas, el par de líneas de cobre, eran un pedazo de cable aquí, otro pedazo de cable aquí, y aquí se veían las líneas, ¿listo? Para poder calcular los parámetros primarios, el primer dato es saber qué distancia hay entre línea y línea. ¿Qué tamaño de diámetro tiene el cable? El diámetro acá adentro. El diámetro. Sí, acá está la distancia. Entonces, todo eso va influyendo. ¿Qué material dieléctrico tiene? Todo eso va influyendo. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, profe, no, sino que me había confundido, claro. Necesito consultar ya. Ya lo entendí. Sí, profe, sí está claro. Ok, bueno, listo. Entonces, seguimos con este asunto. Si los valores de L y C son pequeños, entre más pequeños sea, pues el frente de onda se va a mover más rápido. Y si los valores son más grandes, pues la onda va a ser más lenta. Ya con la explicación de Daniel, pues podemos entender que lógicamente usted va a darse cuenta que hay algunos cables en los que esto viaja las cosas más rápido que en otros. ¿Listo? Esto es lo que ya les había dicho, que la velocidad pues depende de L y C, y entre más pequeños sean, pues más rápido, y entre más grandes sean, pues son más lentos, es decir, son inversamente proporcionales. Ah, así. Entonces, por una línea sin pérdida, la velocidad, ojo lo que voy a decir, para una línea sin pérdidas, sin pérdidas, sin pérdidas. ¿Qué significa? Pues que no tienen pérdidas. Qué buena definición. La velocidad es 1 sobre raíz de LC. 1 sobre raíz de LC. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, muchachos. Ahí está esta situación. El valor de la inductancia y de la capacitancia de una línea de transmisión en función de su distancia nos permite encontrar la velocidad con la que viaja la onda en esta línea. Ya tenemos nuestra primera ecuación de líneas de transmisión. La velocidad de la onda en una línea de transmisión sin pérdidas es igual a 1 sobre raíz del S. Nunca se olvide que los valores del IC son funciones de la distancia. Y por lo tanto, si estamos en funciones de la distancia, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a mirar las unidades. Si usted multiplica L, las unidades va a ser un valor X en henrios por cada metro. C va a ser una unidad que va a ser igual a Y, le voy a poner Y que Y faradios por cada metro. Entonces, mire, la velocidad de esto va a ser multiplicar henrios por faradios, que de alguna manera nos dan segundos. Yo no sé quién, no, mentira, usted sí debe saber que henrios por faradios le da segundos. Demuéstralo, señor, demuéstralo. Y aquí le va a quedar, abajo le va a quedar metro por metro cuadrado, pero como es raíz cuadrada le queda metro. Entonces las unidades van a ser aquí metro por segundo, por cada segundo. Esa es la velocidad. ¿De dónde se le salió ese segundo? De multiplicar henrios por faradios y sacarle la raíz cuadrada. A eso, y esto 1 sobre esto. ¿Le da qué? 1 sobre segundo. ¿Sí? Entonces ahí nos hemos dado cuenta que así se puede calcular. Bueno, ahora dice, analicemos qué sucede si la línea se encuentra cargada y se cierra el circuito. Aquí ya cerramos la primera parte, ya se ha cargado, me voy a regresar, discúlpenme ustedes. Entonces, mire, ya cerramos el primer interruptor que da este, entonces empieza la línea, ya se cargó, y aquí, ¿qué va a aparecer? Pues B sub 0. Aquí va a aparecer B sub 0. Cuando cierro este interruptor es la pregunta, ¿qué va a pasar?
Profe, ¿no sería, o sea, si se cierra ese interruptor, ¿no sería como si se regresara la onda? Eso depende. Eso depende. Es que verán, muy bueno el dato que nos da aquí Daniel, y es que es esto. Esto puede ocurrir dos cosas. Uno, que todo el voltaje sea absorbido por B y sea disipado en forma de potencia calórica, lumínica o lo que sea. Peso, resistencia de carga. Pero también puede ser que no toda la potencia que viene ahí la absorba, sino que se regrese. Eso se llama potencia reflejada. ¿Esa no es la reactiva, profe? No, no es reactiva. Es potencia reflejada. La reactiva es Q. La reactiva es Q y es diferente, ¿no? La reactiva, bueno, usted diría aquí, pero si aquí hay capacitores e inductores, hay potencia Q. Sí y no. Sí y no. Pero en este momento lo que yo me estoy refiriendo es a que aquí le va a llegar su valor de V0. Aquí va a tener el valor de V0. ¿Y qué pasa cuando ya la línea está cargada? Es decir, que ya llegó aquí el voltaje V. Cargada significa que ya todo este voltaje apareció aquí en sus dos terminales. Y al cerrar el interruptor, lo que se supone es que ya le entrega toda la potencia a la carga. Y esa potencia puede existir de dos maneras. O se absorbe toda por la carga o parte de esa se refleja. Cuando se absorbe, si ustedes se acuerdan del teorema de máxima transferencia de potencia, ¿ustedes se acuerdan de eso? El teorema de MTP. MTP, máxima transferencia de potencia. ¿Cuándo se obtiene la máxima transferencia de potencia? ¿Se acuerdan? Cuando el valor de esta carga es exactamente igual al valor de la carga por vista desde acá, ¿no? Si yo hago la impedancia equivalente y esa impedancia equivalente obtengo un valor de R y esta R es igual a esta R, pues ahí se va porque esto sí está acoplada. Está allí sin reflejo. ¿Listo? Entonces volvemos aquí y ¿qué es? Sí, dígame. No, profe. Ok, bueno. El hecho de que existan voltajes y corrientes en la línea, pues están presentes campos eléctricos y magnéticos en el espacio conductor. Por lo tanto, existen dos métodos para analizar el comportamiento de las líneas. Y aquí sí viene algo bien importante, muchachos. Hay dos formas de analizar las líneas de transmisión. Una, que debieron haberlo visto en campos el semestre pasado, que es por medio de las ecuaciones de Maxwell para obtener potencia, velocidades y otros parámetros. Y entonces ahí viene el vector de Poynting, viene la deducción de campo eléctrico y magnético y la aplicación de las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que nos permiten prácticamente encontrar todo lo que es campo eléctrico, campo magnético, densidad de corriente, densidad de campo eléctrico, bueno, todo, carga, en fin. Y otra forma es como lo hacemos nosotros en circuitos, es decir, encontrando corrientes y voltajes y aplicando el modelo de circuitos eléctricos apropiado. Ahí sí es lo que hemos venido manejando, ¿vale? Esto lo hacemos con física y esto lo hacemos con circuitos. Usted debería... Continuamos. El modelo de circuito se torna inútil e inconveniente cuando las pérdidas en la línea se caracterizan por una forma de onda complicada o con frecuencias elevadas. Esto es bien interesante, ¿no? O sea, nosotros no podemos utilizar el modelo circuital siempre y cuando lo podemos utilizar, pero si las pérdidas son muy grandes, entonces ya no tienen sentido tratar ese modelo. Vamos a tratar de encontrar las ecuaciones de línea de transmisión, cosa que ustedes ya lo hicieron. Para encontrar las líneas para encontrar las ecuaciones de la línea de transmisión, debemos encontrar la ecuación diferencial como es conocida como ecuación de onda. Deme un segundito, por favor, muchachos, no se me vayan a ir.
Bueno, entonces les decía que para poder encontrar las ecuaciones de la línea debemos encontrar la ecuación diferencial conocida como ecuación de onda, que el voltaje y la corriente deben satisfacer en una línea de transmisión uniforme. ¿Listo? ¿Listo, profe? Sí, ¿me escuchó? Dame un segundito que es que mi esposo está por aquí haciendo una llamada y es un poco gritona. Entonces, espera un momentico.
Listo. Por fin me dejaron continuar. Espérenme un segundo, que aquí no me ha llegado un... Me ha llegado eso. 43, 95, 96. ¿Qué pasó, profe? Estoy haciendo un pago aquí y me llega una, para poder pagar por PCE, me llega una clave al correo y no me llegaba, entonces. Listo. Bueno, entonces les decía, venga para acá, se van más chinos. Bueno, entonces les decía que vamos, el objetivo en este momento es encontrar las ecuaciones de onda. La ecuación de onda, que es el primer objetivo, ¿listo? Entonces, bueno. No, está aquí. Bueno, entonces. Listo, muchachos. Aquí ya terminé este paguillo, si no, bueno. Entonces les decía, vamos otra vez. Entonces, el modelo, veamos el modelo de circuito para una línea de transmisión, una línea longitudinal incremental, y vamos a escribir las dos ecuaciones del circuito para encontrar la ecuación de onda. Aquí es algo bien importante. Esto es un pequeño corte de una línea de transmisión. Yo quiero que antes de esto me voy a regresar para poder rayar y que ustedes me entiendan. No me deja aquí, ¿qué fue que hice? Exacto. Para poder hacer las ecuaciones será lo siguiente. Usted se imagina la línea de transmisión como un par de hilos de cobre. Vamos a utilizar esto. Y yo voy a utilizar un pequeño pedacito nomás, solo un pequeño pedacito de la línea. Un pequeño pedacito aquí. Este pedacito de acá arriba y este pedacito de acá arriba. ¿Listo? Lo voy a utilizar y le voy a decir, voy a hacer como una especie de zoom aquí. ¿Sí? Una especie de zoom. Es decir, voy a utilizar como una lupa y a mirar en ese pequeño pedacito y le voy a poner a este un delta de Z. ¿Por qué le voy a decir delta de Z? Porque imagínense aquí está el eje Y, ¿sí? Perpendicular saliendo de su pantalla está el eje X, yo lo voy a poner así, como una, viéndose la punta de la flecha, es que no, la punta es un círculo nomás, no, listo. Va saliendo de la pantalla, está, a ver, no, estoy mal, esto es Y, esto es X, perdón, Y se ve la punta de la flecha, y Z va hacia allá, hacia la propagación. ¿Sí me hago entender? Entonces, si me hago entender, aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z, exacto. Hacia acá viaja la onda y los demás están listos. Por eso le digo un delta de Z, un pedacito de la línea y le hago un zoom. A ese pedacito de la línea
A ese pedacito de la línea yo lo voy a modelar de esta forma. Ustedes me dirán por qué y si estoy equivocado me dicen. Yo ya había dicho que había un inductor. Este inductor es debido a que el movimiento de cargas en una línea de transmisión, se produce el movimiento y se produce un campo magnético alrededor de ella. ¿Listo? Se produce un campo magnético alrededor de ella. Ahora, ¿por qué puse una resistencia y por qué la puse en serie? ¿Y por qué el inductor en serie? Porque a medida que aumenta el cable, o es más grande el cable, pues más grande es el inductor. Ahora, ¿por qué puse una resistencia? Pues ustedes podrán entender que los cables están hechos de materiales que tienen resistencia. La tienen pequeña, pero la tienen. Entonces hablamos de aluminio, de cobre, de bronce, de oro, no es que van a haber conductores de oro, pero sí hay de aluminio, de cobre, ¿sí? Son la mayoría de conductores. Entonces, cuando usted los tiene, pues él, como estamos hablando de distancias muy largas, esto significa que esta resistencia ya se vuelve significativa, ¿sí? Y va a ser proporcional con respecto a su distancia, vuelvo y les digo. Estamos hablando de cables bastante gruesos, de cables que tienen unas longitudes muy altas, entonces van a tener una resistencia que ya se va a empezar a detectar. Ahora en paralelo, ¿qué tenemos en paralelo? El capacitor, como les había dicho. ¿Por qué? Porque a medida que el cable es más largo, pues va a haber una capacitancia más grande, porque hay un par de cables, un par de placas paralelas. Y entre más placas, acuérdense que la capacitancia está directamente proporcional, inversamente proporcional a la distancia que las separa, pero la distancia se supone aquí que es constante. El área de las placas, y por aquí, si no estoy mal, es la permitividad eléctrica creo que es algo así. El área es directamente proporcional. Como el área está aumentando, pues la capacitancia es más grande. ¿Listo? Entonces, este sería un modelo muy aproximado de lo que es una línea de transmisión ya con pérdidas. ¿Por qué estoy diciendo con pérdidas? ¿Quién dependerá de las pérdidas? Pues ni para qué le digo, pues aquí están las pérdidas. Es pequeña, pero, ay Dios, es pequeña, pero hay pérdidas. Ahora, alguien me diría, ¿y qué fue que metió aquí una resistencia? Esto no es una resistencia, esto es una conductancia. ¿Qué es una conductancia? Es debida a que el condensador, cuando está cargado, a pesar de que está cargado, él con el tiempo se empieza a descargar. ¿Y eso se debe a qué? Tan rápido. Que esa se empieza a descargar rápido y que a qué se debe, me está preguntando, profe. Sí. Pues debido al capacitor que tiene. Sí, el capacitor tiene una cosa que se llama las corrientes de fuga. ¿Esas no son las mismas que son las corrientes parásitas? No, las corrientes de fuga son las corrientes que se deben a que de todas maneras el dieléctrico, como es un elemento que se opone al campo eléctrico, no, se opone al campo eléctrico, sea como sea, él por él trata de modificar la carga del condensador y trata de hacer que esto se descargue cuando él ya no tiene carga. Entonces, cuando se descarga, lo hace a través de una conductancia en paralelo, ¿sí? Es una conductancia. Entonces ya espero que me hayan entendido. Y siempre lo tengan en su cabeza presente. Una línea de transmisión la podemos modelar con una resistencia, un inductor, con una conductancia y una capacitancia. ¿Y esto debido a qué? Debido a la resistencia, debido a que entre más largo el cable, más resistencia opone. Pues lógico, es obvio, porque tiene un material y entre más material le use, pues más resistivo es. La inductancia es debida al movimiento de cargas por dentro y esas cargas en movimiento producen un campo magnético, por lo tanto ese campo magnético se almacena energía en forma de campo magnético. Qué chévere eso. Y en cuanto al paralelo es porque hay una capacitancia. ¿Y eso por qué? Porque hay dos placas conductoras separadas por un dieléctrico y esta conductancia es debida a las corrientes de fuga que se presentan. ¿Está claro, muchachos? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora miren,
tenemos aquí este modelo y alguien dirá, y bueno, ¿y usted por qué puso este RL aquí y este RL acá en el otro lado? Por simetría. Si yo no hubiera puesto esto, sino que yo hubiera puesto, por decir algo, aquí, digamos algo así. No puedo rayar esto. Lástima, esto no me permite hacer a mí. Si no pongo esto, si no pongo esta simetría, es decir, si elimino esto y elimino esto, ¿qué pasaría? Entiendan lo que pasa. Miren, me va a quedar un circuito como una especie de L invertida. Y si yo invierto el cable, me va a quedar la L para el otro lado, es decir, una L así, y si invierto el cable, me queda una L así. Eso no estaría bien, porque estaría diciendo que el cable tiene como una especie de polaridad o de orden, y eso no es cierto. Eso no es cierto. El cable no tiene polaridad. Es decir, usted le da lo mismo poner el cable para un lado que para el otro, ¿sí o no? Por lo tanto, eso es lo que estoy haciendo, dejándolo el modelo simétrico. Es decir, si yo veo desde aquí, desde esta entrada, veo una resistencia, un inductor y la impedancia en paralelo. Y si la veo desde este lado, pues veo lo mismo. ¿Sí me hago entender? Veo lo mismo. Porque si no, si yo no tuviera estos elementos de aquí, entonces yo que viera, no viera ni el inductor ni el capacitor por este lado, mire. No sería simétrico. Y al hacerlo simétrico, ¿qué he hecho? He cogido el valor de la resistencia y la divido la mitad aquí y la mitad acá, mira. Para que quede simétrico, que es más bacano todavía. Y la inductancia también cojo y la divido entre dos y pongo aquí y la divido entre dos y pongo acá. Por eso el capacitor no está dividido entre dos y la conductancia tampoco está dividida entre dos. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy haciendo un modelo donde partí la resistencia la mitad para acá y la mitad para allá para que quede simétrico y lo mismo con el inductor. Ahora ustedes dirán, ¿y ese delta Z? Pues ¿por qué? Porque es que el valor de la resistencia es dividido entre dos por lo que partí la mitad para acá y la mitad para acá. Y este delta Z, ¿qué es? Es la distancia, porque recuerden que estas unidades dependen de la distancia, es decir, estamos hablando de resistencia por cada metro, de inductancia por cada metro, de capacitancia por cada metro y de conductancia por cada metro. ¿Y qué es delta Z? El pedacito que yo les dije que había cogido. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Aquí vamos a aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff para poder hacer nuestras ecuaciones. Entonces, vamos por ello. Aquí dice, si yo tengo un voltaje V aquí, en este punto, como yo he recorrido delta Z, aquí voy a decir que voy a tener un voltaje V más delta V. ¿Listo? Porque no vayan a decirme a alguien que es que estos dos aquí son iguales. Aquí sí no son iguales, ¿sí o no? ¿Por qué no? Porque al pasar pues, por todo el circuito se está cambiando el voltaje. Está teniendo una variación el voltaje. Exactamente. Profe, ¿y qué le digo? Esa representación parece una representación también gráfica de un trafo, ¿no? ¿De un trafo creo que era? Sí. Sí, ¿De qué era? no me acuerdo yo Ese esquema, es que ese esquema se me hace muy reconocido. ¿Qué será? Bueno, qué pena, sigamos, profe. No me acuerdo, pero bueno. Entonces, bueno, aquí tenemos V y aquí tenemos V más delta V, por lo que dice el joven. Es decir, aquí en estas impedancias van a haber voltajes y por lo tanto, pues va a cambiar. Yo le puse más porque se me ocurre, pero puede ser menos, ¿no? Ahora bien, veamos la corriente. La corriente que penetra, esto suena muy sexual, mejor digamos, la corriente que entra es I. Llega a este nodo, esta sí puedo decir que es I por la resistencia e I por el inductor. ¿Por qué? Pues porque así dice la ley. Es decir, la ley dice que la corriente por los elementos en serie es la misma. Pero cuando llega a este nodo se va a dividir una por aquí y otra por estas dos ramas. ¿Sí o no? Entonces, la corriente que va por el condensador le voy a decir I sub C. La corriente que va por la conductancia I sub G. Y la corriente que va por acá le voy a poner I más delta Y, más delta I.
¿Listo? Saquen su cuaderno y háganme esas dos ecuaciones a ver cómo les va. Yo ya se las escribo acá. Pero traten de sacarlas ustedes. ¿Qué quiero hacer? Hagan la ecuación del nodo aquí y hagan la ecuación de malla de acá. Por favor. Háganlo ustedes porque yo quiero ver que ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo y yo ahorita les colaboro con eso. ¿Listo? Les doy 2 minutos. Ah, no mentira. 5 minuticos ahí para que las hagan a ver si son capaces, pues, de hacerme esas dos mallitas. Yo no les di circuitos 2, ¿o sí? A ustedes le di circuitos 2, papurrín, ¿no? Hágame quedar mal libra que le pongo cero, hermano. Yo creo que las vio con el señor Arcos, como que ese señor yo lo conozco. Parece uno que vive aquí en el piso de acá abajo. Hágale, compañero, ya en un ratico, 5 minuticos y volvemos allí.
¿Qué pues? ¿Pudieron o no pudieron? Aló, compañera Gina. ¿Cómo me le fue? Aló. Con Yamile de la EPS Contabilidad. No, no, no. No, no, decir mi besito, pero no es el número mío. El mío es 376. ¿El mío? Sí, ese es el número mío. 376. No ha llegado nada. Sí, no, no me ha llegado nada. Claro, no puedo actualizar. Pero regálenmelo entonces. ¿Cómo se llama la psicóloga? Elena Cabrera. Listo, ¿qué número tiene la otra de Elena? 312, ¿sí? 781, ¿sí? Sí. Ella está teniendo los casos de COVID también, ¿cierto? Bueno, entonces. Sí, listo. Listo, le agradezco muchísimo, compañera, muy amable. Bueno, gracias, que esté muy bien, buenas tardes. ¿Pudieron o no pudieron, muchachos? ¿Qué pasó? Cuénteme. Voy a hacerlo la primera, que es como la más larga y la más complicada, que es la, la de voltajes. ¿Listo? Bueno, no, ahorita lo estaba haciendo, qué pena, sino que fui a traer el pinche cuaderno. Ah, bueno, bueno. Si quieren seguir haciéndola, háganla, porque a mí me interesa de verdad que ustedes recuerden lo básico de circuitos 2, pues, ¿no? Pero recuerden que aquí no vamos a hacer el dominio fasorial, sino el dominio del tiempo, y eso también resulta que yo no me había dado cuenta, pero eso ustedes lo utilizan en control, ¿no? ¿Están viendo ya control? Daniel no, pero No, yo no. Papurrín sí. No, profe. Ah, bueno. En control lo van a usar. Yo no sabía que hay un poco de cosas de control que utilizan de circuitos 2. Pero es en el dominio del tiempo. Entonces les voy a dar una idea. Vamos a empezar por aquí. Sumamos el voltaje de aquí, empezamos por toda esta alrededor y terminamos acá. Miren, menos V más voltaje en la resistencia es corriente por resistencia. Entonces, ¿la corriente cuál es? I, la resistencia cuál es? Un medio de R delta de Z, más el voltaje en un inductor. El voltaje en un inductor es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces es eso. Luego va para acá, otra vez lo mismo, pero aquí la corriente ya no es la misma de acá. La corriente aquí es I más delta de I y la corriente de aquí tampoco es la misma de la de acá, sino que es I más delta I. Más V más delta V igual a 0. Punto 1. Punto 2. La corriente, la ley de corrientes de Kirchhoff aquí. ¿Cuál es la corriente que entra? I. ¿Cuál es la corriente que sale? I más delta I más IC más IG. ¿Sí o no? Pues sí, a ver, espérame, profe. Pero terminen de hacerle que yo solo les dije en general, ¿no?
¿Qué pasó, Sebas? ¿Sí te salió a vos? Bueno, les voy a... Ahí en la, ahí en donde es el inductor toca hacer, porque ahí es una derivada, ¿no? De la Verán, corriente. verán, ¿no? Voy a empezar en este punto y lo termino otra vez. Voy a decirles, esta vez le voy a decir con más detalles a ver cómo les da. Y luego hacemos las simplificaciones acá. Menos V más un medio de R por delta Z, que es el valor de la resistencia, multiplicado por I. Más un medio de L por delta Z por por la derivada de I por dt. Más un medio de L por delta Z por la derivada de I más delta I con respecto al tiempo. Más un medio de R por delta Z por I más delta I. Más V más delta V. Ahora miren, si ustedes tienen en cuenta eso, ¿sí lo hicieron así? No, no, no. Lo toma al revés. Le coloqué al voltaje, bueno, lo toma al revés, básicamente. Ah, bueno. Pero también debería dar, ¿no? Si usted lo hace por Coloqué este como lado, menos. claro. Sí, por ese lado, no por el otro lado lo inicié. La O sea, malla, de derecha a izquierda. sí, no importa. Tendría que darle más o menos lo mismo. Cuando estés escuchando, pues también te puedes contar con él. Ajá. ¿Qué estábamos hablando con ustedes? A ver, les decía, listo. Otra forma de verlo es que yo voy a decir, el voltaje aquí es la suma de todos los voltajes acá, y así voy a hacer la expresión. V es igual a un medio de R por delta Z por I, más un medio de L por delta Z por la derivada de I con respecto al tiempo, más un medio de L por delta Z por la derivada de I más delta I, más un medio de R por delta Z por I más delta I, más V más delta V.
¿Listo? Y aquí me queda la ecuación así, mírenla. Un medio de R por I por delta Z más un medio de L por DI por DT. Ahora, ¿por qué lo hago derivada parcial? Porque es que resulta que la corriente esta vez va a cambiar con respecto al tiempo y va a cambiar con respecto a la posición. Por eso es una derivada parcial. Es decir, la corriente va a ser función. Ya no va a ser solamente función del tiempo, sino que va a ser función también de la posición. ¿A qué me refiero? Que la corriente en este punto no es el mismo que la corriente en este punto. Usted ya se da cuenta, mire. Depende de la posición. Y eso es lo que hace que ahora hablemos de derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, mire, un medio de R por delta Z por I, más un medio de L por delta Z por la derivada de la... Aquí simplemente el delta Z lo puse allá simplemente por ponerlo, ¿no? Más L por D, y aquí lo único que he hecho ya es separar las derivadas, ¿no? Mírenlo ahí. Separar las derivadas. Porque como esto es I más delta I, pues yo simplemente hago la derivada de I por dt más la derivada de delta I por dt. Y por delta Z. Si ustedes se dan cuenta, miren, esto lo puedo cancelar con esto, ¿sí o no? Que son del mismo signo. Y si usted se da cuenta y yo factorizo, delta Z está aquí, delta Z está aquí, delta Z está aquí, delta Z está aquí, mire. ¿Sí o no? Este término que está sumando lo paso al otro lado a sumar y voy a quedar delta V sobre, esto es menos, pues el menos lo voy a, bueno, al menos lo voy a dejar ahí. Y delta Z lo puedo dejar todo acá en este mismo lado. ¿Y qué ecuación tengo? Un medio de R por I más un Pero medio... aunque también ahí podemos factorizar en un medio, ¿no? En algunos casos sí. Ah, no, sí. Sí, tiene un medio, un medio, un medio, todas siendo un medio. Pues la mayoría. Todas. Pero es que verá, ¿por qué no le voy a factorizar un medio? Porque aquí me van a quedar dos términos iguales. Mire, este con este son iguales. Bueno, no así no. ¿Verdad? ¿No? Es decir, como yo ya quité esto, yo ya no tengo esto, y ya no tengo esto porque lo factoricé, yo ya no tengo esto porque lo factoricé, esto lo factoricé y lo paso a dividir. Miren que aquí me va a quedar, si hago distributiva, me va a quedar un medio de L por DI por DT más un medio de L por DI por DT, miren. ¿Sí? Y aquí me va a quedar un medio de R por I más un medio de R por I. Entonces, en vez de llevarme el medio, lo sumo. ¿Sí? Sí, Me voy a saltar algunos pasos, no tantos pasos, pero esta ecuación me va a quedar más o menos y ustedes me dirán si está mal o bien. Si estoy mal, me dicen y me mandan a primero otra vez, o así todavía. A ver, ¿dónde está? Así, miren. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasó si sí hay? Primero, eliminé esto, que eso es lógico, porque acá los dos lados está sumando, pues los dos se anula, ¿cierto? Luego pasé esta V, delta V lo pasé a este lado, pero miren, el menos lo dejo acá. Más bien paso todos los términos al otro lado y dejo solo la V acá en últimas, pues, ¿sí? Factorizo el delta Z, que está en todos los demás términos, delta Z, delta Z, delta Z, delta Z, que están los demás términos, y lo paso al otro lado a dividir, y ya me queda esta ecuación que les dije. Ahora el menos nos queda aquí, y factorizo lo que le dije, vea, un medio de R por I más un medio de R por I son 2 veces R por I sobre 2. 2 sobre 2, 1. Entonces me queda R por I, ¿cierto? Y ya está este término, y ya está este término. Vamos con el siguiente, lo que yo le decía, estoy agrupando este término de aquí con este término de acá. Un medio de L por D y dt más un medio de L por D y dt me da 2 veces un medio, entonces se queda este término de aquí, mírenlo. Ahora sí me queda el de acá, un medio de L por derivada de delta D y dt, más el otro que me queda un medio de R por delta D y dt, ¿sí o no? Qué bonito, que va cuadrando, ¿no? ¿Sí o no? Ya hace lo mismo con el 1 medio de R con el delta de I. ¿Sí, no? ¿Cuál? Que ahí no, pues sigue haciendo lo mismo de
con ese de un medio de R por el delta de I. Ah, sí, sí, Y sí. acabamos de hacer. Ujú. Ahora miremos estas dos cosas. Yo puedo escribir lo siguiente. Ustedes saben perfectamente lo que son estas variables de acá. Estas variables de acá. Yo puedo decir que delta I sobre delta Z es, si yo lo hago muy pequeño, esos deltas se convierten en un diferencial, ¿sí o no? Se lo saben. Y lo mismo delta V sobre delta Z se convierte en un diferencial y yo puedo reemplazarlo por eso. ¿Sí o no? No hay problema. ¿Sí les suena esto? No, sí, ¿no? Que uno coge un diferencial y sencillamente lo hace tan pequeño que se convierte en una derivada. Y simplemente el delta I por delta Z es derivada de I con respecto a Z, pero yo simplemente la despejé. Delta V sobre delta Z es esto. ¿Y qué voy a hacer? Pues esto lo voy a utilizar en esta primera ecuación. Es decir, mire, delta V sobre delta Z es derivada de voltaje con respecto a la posición. Y voy a hacer una factorización que el que la hizo sí fue un berraco, porque yo la verdad no entiendo cómo la sacaron, pero vamos a comprobar si es cierto. A muchas personas se les hace raro esta factorización, pero la voy a utilizar. Ahí está. ¿Qué es lo que hice por este lado en primer lugar? El delta V sobre delta Z lo estoy reemplazando por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que este delta, ¿cómo es que se dice? Es que eso en matemáticas tiene un nombre. Ay. Es que ahí no es un gradiente, creo que se llama. No, O no es es el, a ver, no es gradiente, los triángulos ahí que se utilizan. sí, es, El delta, a ver, no. Gradiente. A ver. cuando yo hago el límite, mejor dicho, ¿no? Cuando yo hago el límite que este pequeño diferencial, ese pequeño pedacito se me vuelve a lo más pequeño posible, eso se convierte en una derivada. Pues yo sé que ustedes me entienden, ¿no? Que acuérdense que la derivada, lo que hace la derivada en últimas, es esto, ¿no? Coger una en este punto y encontrar una recta tangente. Pero antes de encontrar la recta tangente, normalmente lo que hace uno es esto. La recta tangente, la poderlo encontrar es esto, ¿no? Esto es X y esto es Y y hace X2 menos Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 para poder encontrar la recta tangente y entonces inicialmente le da por aquí, pero si usted lo vuelve este triángulo lo más pequeño posible se le convierte en una derivada, que es la derivada de la recta tangente. ¿Sí estamos? Algo así. Si no se acuerdan, pregúntele a Jonathan Alexander Díaz Argote. Bueno, ahora sí viene la otra situación. Esto es lo único que he reemplazado. ¿Y qué más he reemplazado? He reemplazado que cada vez que yo vea el delta I, lo voy a reemplazar por una derivada parcial de la corriente con respecto a la posición y por el diferencial de Z. Si hacemos eso, ¿qué obtenemos? Si hacemos eso, ¿qué obtenemos? R por I sigue igual, no tiene ningún cambio. L por DI de T sigue igual. Más un medio de L por delta I de T, esto, ¿en qué cambia? En que yo voy a cambiar esto, mire, el delta I lo voy a reemplazar por esto. Entonces al reemplazar me va a quedar esto, un medio de L por la derivada de ¿quién? La derivada de la corriente con respecto a la posición y por delta Z. ¿Listo? Más un medio de R por delta I, y otra vez vuelvo a reemplazar el I por derivada de corriente con respecto a Z. Y entonces aquí viene esto, miren, esto es una magia interesante. Porque es que para ponerme a escribir esto, qué pena muchachos, pero es que es muy largo ponerme a escribir, no sé, yo sé que de pronto ustedes algún paso no lo han de entender, y lo entiendo perfectamente. ¿Está escribiendo? Yo no estoy escribiendo, por eso le digo, es que yo ponerme a escribir esto no, me sale una letra horrible, ocupo mucho espacio. Pero, No, relajado. bueno, entonces verá, yo lo que les pido es que reemplacen este delta I y este delta I por esto. Por lo que estábamos dando, ajá, por el...
por la derivada parcial de I sobre Z, ¿no? Para que así la coloquemos también en la posición, para que tengamos esa variable de posición. Exactamente ahí. Entonces verán, reemplácenlo ahí y entonces ustedes ¿qué van a hacer? Ahora le van a quedar los términos. Veamos este término. Yo lo voy a hacer grandotote y después lo van haciendo ustedes en su cuaderno ahí. Un medio de L por la derivada de ¿quién? De la derivada de la corriente con respecto a la posición. Esta derivada parcial me quedó con respecto a la posición y me queda delta Z aquí. ¿Listo? Y el otro término es un medio de R por ¿quién? El otro es un término de medio por la derivada de la corriente con respecto a la posición por delta Z. ¿Listo? Por delta Z. Y entonces miren, ahora sí todos los términos, a ver, espérenme cómo cuadramos aquí, sí, ahí está bien. Listo. Entonces así les quedó. Verán que esto es derivada acá por fuera, ¿no? Derivada, todo esto con respecto a, ¿quién es esto? Esto es con respecto a el tiempo. Acá afuera es con respecto al tiempo, ¿listo? Y acá adentro es con respecto a Z. ¿Vale? Entonces miren. Vamos a mirar, a ver si es cierto. Si usted hace este producto, porque yo factoricé aquí, es una factorización bien particular, bien extraña. Bien extraña. Entonces, miércoles, no quería borrar todo, pero bueno. Si usted empieza la distributiva de esta, vamos a mirar, mire. Este 1 por este 1 me da R por I, que es este término. ¿Verdad? Este término por este término, ¿qué nos da? 1 multiplicado por L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es este término, mire. Voy con el siguiente. El siguiente lo voy a hacer de otro color para no enredarme. Este término por este término, ¿qué nos va a dar? R por I por la derivada... perdón. R por delta Z medios por la derivada de la corriente con respecto a Z. A ver, vamos a ver. Y es este término que nos da acá, mire. Cuando lo reemplazamos. Si se dan cuenta, es R por delta Z medios. Aquí está el medio, aquí está la R. El delta I se reemplazó por este y queda con la derivada con respecto al tiempo, ¿sí o no? Y el último término es multiplicar este por este y este nos va a dar este término de acá, pero cuando usted reemplaza delta I por derivada de la corriente con respecto a la posición. ¿Listo? Espero que me hayan entendido un poquito ahí. Pues sí, profe, de igual manera, yo lo estoy haciendo. Aquí, Bueno. ya lo estoy haciendo en el cuaderno. Vale, hay que hacerlo porque es para que lo puedan entender un poco mejor, bueno. No, sí, profe, sino que qué pena, bien oxidado ya estaba. Claro, obviamente esto no es... Pero lo que les digo, esto van a utilizarlo en control también. Sí. No, eso del análisis, es que como el análisis de circuitos casi fue hasta circuitos 3 ya. Casi. Bien. Porque después ya fuera como, bueno, lo de los... Digitales. Bueno, la de las señales, lo de análogos digitales. No, pues claro. Y el reseteo que surgen en vacaciones. Sin comentarios, dejémoslo así mejor. No, pero bueno. Entonces, bueno, muchachos, aquí vamos a hacer una cosa bien importante. Si yo vuelvo esto bien pequeño, este delta Z cada vez se va a volver más pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que yo había tomado, por ejemplo, el 0.1% de la línea.
Y yo lo quiero hacer más pequeño para irme aproximando a un valor, entonces 0.01. Pero más pequeño me empiezo a aproximar a 0.00000000001. Lo hago lo más pequeño posible. ¿Qué pasa con este término? Tiende a... Tiende a cero, pues, o sea que se va. Y como tiende a ser es 1 más 0, me da 1. Y este 1, pues mejor ni lo pongo. Entonces, me queda solo la ecuación de acá. ¿Sí o no? Pues sí, solamente quedaría RI más L, Ajá, por derivada DI de parcial de I T. con respecto al tiempo. Exactamente. Y el menos. Primera ecuación, muchachos, de lo que yo quería buscar. Aquí lo vamos a organizarlo para dejarlo en un solo lugar. Esa es. Esta es nuestra primera ecuación. Ahora, bueno, ¿y a qué fue que llegó? Preguntémosle a este man de qué es que está hablando aquí, hermano. Muy sencillo, mire. Esta ecuación nos determina cómo cambia el voltaje con la posición en una línea de transmisión. ¿Cómo cambia el voltaje con respecto a la posición en una transmisión? ¿Y cómo cambia? Menos multiplicar R por la corriente más la derivada de la, perdón, más la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, mire. Ahí lo ven prácticamente. Está muy claro. Esto es cómo cambia el voltaje con respecto a la posición. Ahí nos da. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente parte. La siguiente parte era hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo. Esa era como más fácil, parecía, ¿no? Parecía más fácil. Vamos a ver si es cierto. Si hacemos eso y nos regresamos un poquito, sencillamente era esto, vean. Las corrientes que entran son iguales a las que salen. Estas tres salen y esta entra. ¿Cuál sería? La corriente que entra es I, que va a ser igual a I más delta I más IC más IG, ¿sí o no? Eso lo tienen claro. Y aquí está, vean. Ahí está. La corriente I, que es la que entra, es igual a las que salen. La corriente por la conductancia, la corriente por el condensador más I más delta I, ¿sí o no? No hay nada extraño. Pero ahora sí, para poder encontrar qué es esa corriente, usted va a reemplazar de la siguiente manera. Mire, ojo con lo que voy a hacer. Esta corriente de aquí, para encontrar la corriente en un capacitor, ¿a qué es igual? A la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces este va a ser igual a C por delta Z por la derivada del voltaje. Ahora, ¿qué voltaje tengo aquí en este condensador? Ojo con lo que voy a hacer. ¿Será V? Perdón, ¿será V? ¿O será V más delta V? ¿O ninguno de los dos? Ninguno de los dos, profe. Muy bien, muy bien. Está despiertico, Daniel. Y espero que mi amigo Charfuelan, iba a decirle yo, Papurrín, también esté de acuerdo. No es ni este, no es ni este, ni este, porque ninguno de los dos está en paralelo por esta razón. Muy bien, Daniel. Entonces yo voy a asumir que como la línea es simétrica, entonces si aquí hay V y aquí hay V más delta V, aquí hay V más delta V medios. ¿Me van a aceptar esa concepción? Pues sí. Si aquí hay V y aquí hay V más delta V, yo voy a decir que aquí el voltaje va a ser la mitad. Pues la mitad de quién? Del delta V. Entonces aquí el voltaje va a ser V. Bueno, pues para que me entiendan, porque a veces se enredan con el V, porque parece que estuviéramos hablando como españoletes. Entonces aquí es B más delta B, y aquí va a ser B más delta B medios. ¿Por qué? Porque estoy en la mitad de este pedazo de aquí a acá, y esas serían las cosas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar, aquí sería, la I sub C va a ser igual a C por delta Z por la derivada del voltaje, que el voltaje será B más delta V medios, con respecto al tiempo. La corriente por una conductancia, miércoles, ya se va a acabar la clase, hermano. La corriente por una conductancia, ¿a qué va a ser igual? La corriente por una conductancia va a ser igual a esta conductancia, a ver, espérense.
la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero como en este caso estamos haciendo conductancia, es voltaje por conductancia. Entonces, recuerden, el voltaje es V más delta V medios por la conductancia que es G más delta Z. Ya tiene I sub G. Ahora me van a preguntar cuánto vale I más delta I, pues eso la vamos a dejar ahí, I más delta I. Entonces vamos a ver cómo nos quedan las ecuaciones. ¿Cómo nos quedan las ecuaciones? Ustedes que estaban viendo, perdón. Les estaba mostrando, así se les estaba mostrando lo que era. Bueno, pues vamos a regresar a las ecuaciones y les muestro cómo quedan las ecuaciones allí. Queda así, ¿verdad? Ya reemplacé. Aquí sí ya se reemplazó, ya no hay problema. Y me quiere ver. I sub G, ¿a qué es igual? La corriente por la conductancia, pero la corriente por la conductancia es la conductancia porque vale G por delta Z más el voltaje que está pasando por ella, que el voltaje es V más delta V medios. Más I sub C. I sub C es el valor del capacitor, que es C por delta Z, por la derivada del voltaje que pasa en el capacitor con respecto al tiempo. El voltaje que está en el capacitor es V más delta V medios. Y I más delta I si la dejamos ahí. Entonces, aquí voy a mirar y hacer parecido a lo que hicimos en la anterior. ¿Qué fue lo que hicimos en la anterior? Hicimos esto. Esta I y esta I se van. Este delta Z lo paso al otro lado a restar, pero el menos lo dejo al lado derecho. Hago lo mismo, distributiva aquí. Y reemplazo esto, también utilizo esta ecuación para reemplazarla acá. Y vamos a ver cómo nos queda. Hacemos la misma operación, eso se los dejo de ejercicio para que traten de terminarlo allí, de encontrar, porque nos quedan muy poquiticos minutos. Y lo importante es que usted se dé cuenta que es muy similar a la otra de ahí, a lo que hicimos acá en el otro, y encontramos esto, mire, que hemos encontrado que esta es la ecuación que nos determina esto. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos lo mismo, vea, cancelo I, paso el delta I al lado de acá, luego ¿qué reemplazo? Luego aquí reemplazo es delta V por derivada del voltaje con respecto a la posición y delta Z, y hago lo mismo, la factorización, hacemos parecido estas dos ecuaciones análogas que están ahí. Al final del asunto, vuelvo y hago lo mismo, este diferencial lo quiero hacer tan pequeño, infinitesimalmente pequeño que se vuelve un diferencial, y como es tan pequeño este delta Z, pues al final ese término se vuelve 0, tiende a 0, me queda 1 más 0, 1, y ya simplemente me queda esta otra ecuación que les voy a escribir ahí, que es la que describe cómo cambia la corriente con respecto a la posición. Oh, se me fue mal esto, espérenme. Nos describe cómo cambia la corriente con respecto a la posición. ¿Listo? Ahí está, mire. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones que nos describen cómo cambia el voltaje con respecto a la posición y cómo cambia la corriente con respecto a la posición. Estas son las ecuaciones del telegrafista. Estas son las ecuaciones del telegrafista. ¿Sí? Entonces, esas ecuaciones son las que yo voy a empezar a analizar para poder encontrar cómo es la propagación en una línea de transmisión. ¿Listo? Entonces, estas se le llaman ecuaciones del telegrafista porque fueron deducidas en un momento determinado para poder encontrar. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a derivar esta ecuación con respecto a la posición otra vez. Y me voy a llevar estas dos ecuaciones para que no se pierdan. ¿Listo?
Voy a llevar estas dos ecuaciones, aquí me las llevé. Entonces, primero derivo esta nuevamente con respecto a la posición y esta la derivo con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, miren cómo me quedan. Mírenla. Esta que está aquí la derivo con respecto a la posición otra vez. Entonces, ¿cómo me va a quedar en el lado acá? Derivada segunda con respecto a la posición dos veces, menos R, pero es que R sale de la derivada porque R sí es constante, pero lo que sí no es constante es la derivada de la corriente con respecto a la posición. Más L es una constante y aquí me va a quedar dos veces derivada, primero con respecto al tiempo y luego con respecto a la posición. ¿Sí o no? Esto creo que no tiene lío. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar la otra con respecto al tiempo. Voy a llevar esta otra con respecto al tiempo. Mira. Entonces, derivo esta con respecto al tiempo y me queda entonces la derivada. Aquí me hace falta derivada segunda de I con respecto primero a la posición igual al tiempo y luego menos que es una constante, derivado este con respecto al tiempo y este ya me queda dos veces de la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, esta la derivo con respecto a la posición y esta con respecto al tiempo. Y ahora miren lo que hemos encontrado. Si usted se da cuenta, esto que es la derivada segunda del voltaje con respecto a la posición es este mismo término de... No. Este término es el mismo que este término, miren. La derivada segunda, que aquí faltó derivada segunda, ¿no? Derivada segunda de I con respecto a Z y luego hasta T. Esta es la misma. Entonces yo puedo reemplazar esto aquí y obtengo la siguiente ecuación. Reemplazando en estas dos, miren, y vamos a mirar que es cierto. Mire, aquí está. Derivada segunda del voltaje con respecto a la posición es este término. Más. Esta derivada de I con respecto a Z es esta primera original. Mírenla. Esperen, vamos a rayar. Esta ecuación de aquí es esta. Y esta ecuación de aquí es esta. Sin olvidar que aquí va a la 2, ¿no? Entonces, reemplazo las dos. Vamos a ver qué me queda. Si multiplico esto, menos por menos me da más, ¿sí o no? Más. Y el primer término sería RGV, véalo, aquí está. El siguiente término sería menos por menos me da más y con este más también da más. R por C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. A ver, ¿cómo me queda? R por C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Sí, mire, aquí está el término R por C y se factorizó derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ahora, en ese es otro menos. Y yo voy a reemplazar aquí. Menos por menos me da más. L por G por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. L por G por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y el último término sería L por C por la derivada segunda del voltaje con respecto al tiempo. L por C por la derivada segunda respecto al tiempo. ¿Sí lo ven? Sí, profe, ahí solamente reemplazó, ¿no? Exactamente. Solo reemplacé que cada una de estas ecuaciones y lo organicé. No es más. Esta sí es la ecuación que yo quería encontrar. Esta es la ecuación que yo quería encontrar. ¿Cuál es esta ecuación? Esto es lo que se llama la ecuación de onda. Y ahora sí que, mire, pues la única variable que yo tengo aquí es el voltaje. La única variable que yo tengo es el voltaje. Eso quiere decir que yo ya puedo de esa ecuación, es una ecuación diferencial, en la cual usted tranquilamente puede despejar el voltaje. Pues el problema es encontrar la respuesta, pero ya encontramos la ecuación. ¿Sí? Ya encontramos la ecuación. Análogamente a eso, usted puede encontrar esta misma situación, pero pues, lógicamente haciéndolo con la otra ecuación. La derivada segunda con respecto, ya lo que hace aquí es derivar esta primera con respecto al tiempo y esta segunda con respecto a la posición.
Entonces le va a quedar aquí la derivada segunda de y con respecto a la posición al cuadrado y hace el mismo reemplazo. Y le va a quedar las dos ecuaciones más importantes de las líneas de transmisión, que son estas dos de aquí. ¿Qué nos dicen estas dos ecuaciones? Nos dicen cómo cambia el voltaje y la corriente con respecto a la posición. Cómo cambian el voltaje y la corriente con respecto a la posición. ¿Sí las ven? Entonces ya estas son las que se llaman las ecuaciones de onda. Ecuaciones de onda. Y bueno, por lo menos dedujimos hoy las ecuaciones de onda, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta o algo. No, profe. Listo, dejemos entonces por ahora ahí. Mañana seguimos pues con este proceso y terminamos ya de empezar pues a nuestro proceso ya en búsqueda de lo que más esperamos, que es dar respuestas a esto. ¿Listo? Entonces, aquí pues quería avanzar un poquito con respecto a esta situación. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo vas, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Espérame que estoy terminando. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Estamos en el bonito, estoy terminando clase. Bien, bien. Ya estamos en clase de medio. Ya vuelven unos minuticos, ¿vale? Gracias por llegar temprano, hermano. Vale, gracias. Bueno, entonces, a ver, ¿qué les decía? Esto es lo que yo quería encontrar. Mire, estas son las ecuaciones de la malla y del nodo de la línea, entonces encontré las ecuaciones del telegrafista, y de a partir de estas ecuaciones hemos deducido las dos ecuaciones de onda, que son la una para el voltaje y la otra para la corriente, miren, que quedó bien elegante aquí. Las últimas ecuaciones son las ecuaciones de onda generales para la línea de transmisión. La solución depende de las condiciones, de las diferentes condiciones que vayamos a analizar. Entonces vamos a ver la propagación sin pérdidas, eso es para la próxima clase. Entonces, muchísimas gracias muchachos por su presencia. Y ya no sé si no hay más preguntas, pues si tiene alguna duda, traten de resolver eso. Eso es una cuestión algebraica, ¿no? No me interesa mucho que lo aprendan, pero sí como para recordar algo de circuitos 2 y que entiendan de dónde sacamos esas ecuaciones. Entonces, eso es. Ahí los dejo, muchachos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Que esté bien. Bueno, hasta luego. Gracias.